Soledad Abarca nos acompaña en esta ocasión. Soledad tiene una larga trayectoria en la conservación de patrimonio fotográfico y actualmente tiene la gran comisión de dirigir la Biblioteca Nacional de Chile. Es motivo de muchísimas razones celebrar su nombramiento, porque creo que es la primera conservadora que llega a el cargo de directora de una biblioteca nacional. En toda América Latina. Es la primera conservadora. Así que tenemos que pues celebrarlo muchas veces y frecuentemente, decirlo, porque esto significa que hay un reconocimiento a la labor profesional de los conservadores, ¿no? Yo decía en una ocasión, aquí en México había un secretario de Educación Pública de la posrevolución, José Vasconcelos, que decía que tanto hacía el artista por la cultura como quien la promovía. Entonces yo me permití corregir a don José Vasconcelos y decirle, y el que la conserva también, ¿sí? Bueno, pues mira, Soledad, a nosotros nos interesa mucho conocer tus puntos de vista a partir de tu experiencia que has acumulado desde que estudiaste restauración y artes plásticas en la Universidad Católica de Chile. Posteriormente, tu trabajo que realizaste en el equipo del Centro Nacional de Preservación Fotográfica, en Cenfoto. De ahí te llevó a la Universidad de Toronto, a la Rayson, al programa Rayson, junto con la Eastman House. Todas estas cuestiones son importantes porque ha sido Chile uno de los países que primero se interesaron por hacer un relevamiento, un censo de archivos en el país, ¿no? Del sur al norte. Eso pues es saber o conocer de qué tamaño es el dinosaurio, ¿no? Y después, bueno, tú seguiste generando estos espacios de atención al patrimonio fotográfico, como el que hiciste en la biblioteca, ¿no? En la sección de fotografía y audiovisuales. Esa línea tan pequeñita que hay de división entre la imagen fija y la imagen en movimiento. Bueno, pues tomando en cuenta todas estas experiencias tuyas, ¿qué papel ha tenido el archivo fotográfico en tu trabajo y por qué ha sido ese papel el que ha jugado en tu vida profesional? Bien, muchas gracias Fernando por la presentación, por la bienvenida. Para mí siempre es un honor ser parte de las actividades y un poco de la iconósfera que dice Daniel de personas que queremos cambiar, desarrollar el tema del patrimonio fotográfico en Latinoamérica, que empezamos a seguir como a los pioneros como Fernando, Ilonka, Chilac en el caso de Chile y otros que en Argentina, en distintos países hubo como una primera generación de personas que dieron cuenta de la necesidad de desarrollar el patrimonio fotográfico, de visibilizarlo, de darlo a conocer y sobre todo de conservarlo, porque una de las primeras cosas que uno se daba cuenta en ese momento era la necesidad urgente de preservar. Había mucho material que estaba en riesgo de desaparecer desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, agradecidísima de seguir siendo parte de esta conversación. Y bueno, comentar que el archivo fotográfico de la Biblioteca Nacional fue mi primera experiencia laboral hace como 30 años.
cuando todavía estaba en la universidad. Aquí en la biblioteca no existía el archivo fotográfico. Y Lonca Chila, que era mi profesora en esa época, que la he mencionado porque ella fue como la pionera aquí en Chile, fue una gran amiga y maestra, digamos, en este rumbo. Eh, Ella nos invitó a Roberto Aguirre y a mí, éramos sus alumnos y interesados en este tema, a formar el archivo fotográfico en la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tenía fotografías repartidas, estaban en muchas distintas colecciones, especialmente las colecciones de manuscritos, las colecciones especiales. Y en particular, acá la biblioteca tiene un fondo patrimonial que se llama, es la colección americana de la Sala Medina, que formaba parte de un conjunto muy importante y muy valioso que donó José Toribio Medina a la biblioteca en el 1925. Y él, en su afán de coleccionista, empezó a recopilar, bueno, mucha bibliografía, muchos libros, planos, mapas, fotos, entre otras cosas. Y en esos años se estaba realizando un proyecto muy grande de recatalogación y conservación de ese fondo. ¿Y con qué nos encontramos? Que habían, como esta colección la había formado un investigador de la historia americana, él tenía todas las cosas organizadas como por unas especies de folders o de expedientes que estaban todos cosidos. Entonces uno abría una carpeta y se encontraba con cartas, mapas, fotos, todos cosidos en un volumen. Porque también había como yo creo que una tradición bibliotecaria que todo tenía que estar encuadernado y tenía miles de carpetas. Entonces esas carpetas, por temas de conservación, especialmente por el material cartográfico, que era mucho y muy valioso, se empezó a desarmar en el laboratorio de conservación y empezaron a salir fotos, 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 fotos. Y cuando nos unimos aquí a hacer un primer inventario, habrían 2.000 fotografías más o menos, y al finalizar el proyecto eran ya más de 5.000. Y eso dio pie a crear la sección o departamento que se llamó Archivo Fotográfico, que estuvo a cargo en una primera etapa en el año 97, del 97 al 2006, de Roberto Aguirre. Y ya cuando nos instalamos a trabajar con la colección, ahí nos dimos cuenta que efectivamente, si bien todos los estándares que se estaban estableciendo en Chile y todas las investigaciones que se habían hecho para generar como un sistema de conservación de archivos fotográficos acá en Chile era muy importante, también era importante que tuviéramos una voz para desarrollar dentro del archivo en términos de su procesamiento técnico, específicamente la catalogación, y después todo lo que tenía que ver con la promoción y con la difusión y la comunicación, digamos, de todas estas nuevas materialidades, imágenes y soportes y toda la riqueza que estábamos encontrando en ese archivo. Yo estuve un par de años trabajando en eso, después me fui a otros lugares a seguir perfeccionándome, porque un poco acá la licenciatura era bastante básica, y Roberto siguió con el archivo. Y ahí quisiera mencionar que una vez que terminamos lo de este primer fondo Medina, nos dimos cuenta que por donde uno mirara la biblioteca había fotografías. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta, había una especie de archivo dentro del área de investigación de la biblioteca que resguardaba todas aquellas imágenes que los investigadores solicitaban. Porque había un reglamento en esa época que decía, ya, usted puede venir y tomarle una foto, un mapa, pero el cobro era una copia de esa imagen.
Entonces, finalmente, ese fue el segundo origen o la segunda fuente importante de material fotográfico que resguardaba la biblioteca. Y ese específicamente fue creado por los propios investigadores. Y finalmente, cuando ya más adelante nosotros formamos la primera biblioteca digital con memoria chilena, gran parte de esos materiales que nosotros ya sabíamos que eran los importantes para los investigadores, fueron como, tomaron protagonismo en los primeros sitios de memoria chilena que se desarrollaron. También fueron las primeras obras que se digitalizaron para crear la biblioteca digital. ¿Y por qué digo esto? Porque en una biblioteca nosotros nos debemos al acceso. Entonces, el acceso mediado por el interés de los investigadores fue fundamental en los orígenes del archivo. Eso como para partir un poco. También, como estaba mencionando hace un momento, el hecho de que nosotros viniéramos del área de la conservación puso un acento importante de dar cuenta de las materialidades, de las dataciones y de la riqueza, digamos, documental que tenía la fotografía. Y como decía, nosotros tuvimos que encontrar una voz, porque igual la catalogación y todo lo que eran los procesos técnicos dentro de la biblioteca eran bajo los estándares de biblioteca, que no necesariamente, y todos los que trabajamos en esta área saben que son los más amorosos para el material fotográfico, especialmente cuando ya se trata de archivos. Entonces, ahí empezó como una larga relación que no necesariamente todas las veces fue tan feliz, donde nosotros tratábamos de generar una ficha catalográfica en el formato MARC que diera cuenta del material fotográfico, que pudiera tener formato y medidas, que pudiera tener una descripción del soporte, una descripción del soporte secundario, de si había inscripciones o marcas, bueno, toda esta riqueza que uno encuentra en los materiales fotográficos, que son tan distintas al objeto libro. Entonces, ahí hay toda una problemática porque yo nunca me imaginé que iba a tener que saber lo que era un campo 500 o un 440. Los que saben de bibliotecología se ríen porque siempre los bibliotecarios hay que como saber, ellos hablan en códigos casi siempre. Entonces, uno ahí como profesional tiene que ir expandiendo y ampliando las perspectivas profesionales y aprender otros lenguajes disciplinares que están conectados a lo que nosotros hacemos. Y en ese sentido, parte de nuestro trabajo fue entender los estándares que iban finalmente a producir el acceso a nuestras colecciones. Y después, bueno, empezar a trabajar y ahí también entender que una colección como la de la Biblioteca Nacional, cualquiera sea su rumbo, tiene que considerar su público interesado o su investigador en este caso. Entonces ahí también convocar los trabajos de algunos investigadores como Hernán Rodríguez, que había trabajado en la historia de la fotografía en Chile, y también muchas conversaciones con nuestros, como lo que dice esta palabra tan extraña que usan los norteamericanos, los stakeholders. Entonces, bueno, eso yo creo que fueron como momentos clave para el archivo. O sea, ya en 2008 se estableció esa política con además un listado de autores que eran interesantes que nosotros tuviéramos o tipos de patrimonio fotográfico que debíamos tratar de atraer a la biblioteca. Y bueno, y de eso han pasado ya 15 años y un par de millones de fotografías que llegaron a la biblioteca o materiales fotográficos. Y bueno, un trabajo bien que tiene muchos ángulos, por lo menos tres del triángulo de la gestión del patrimonio fotográfico que también diseñaste, Fernando, que para mí ha sido como esa, esa, esa figura y esa descripción tan
bien afinada que haces ahí, a mí me hace mucho sentido y creo que a veces ayuda a que uno no se disperse tanto, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo que tú has tocado un punto que tiene que ver con otra de nuestras inquietudes, que es un poco explorar hasta qué punto hay documentación para la investigación y o investigación para la documentación. Esas son como un juego de palabras, pero con el mismo espíritu de, de tratar de dilucidar los campos, ¿no? Que a lo mejor nos va mal porque no los podemos dilucidar bien, ¿no? Pero yo veo, discutiendo con algunos historiadores o especialistas en la cultura visual, pues que llegan a los archivos, bueno, algunos de ellos tienen como la pretensión de que van a encontrar un catálogo, ¿no? Con muy bien escrito, muy bien analizado. Y entonces ellos se convierten como en ese momento en que entran al archivo, al fondo, a la colección, se convierten en una especie de promotores de esa catalogación. Entonces, en un momento, los investigadores documentan lo que debió haber estado documentado, ¿no? Y después, desde hace como 15 años, como tú dices, 15, 20 años, el conocimiento de los conservadores en esta segunda generación bisagra que tú mencionas, ¿no? Que yo todavía creo que puedo ser o quiero ser picaporte y no bisagra de la puerta, ¿no? Hemos ido implantando en las tareas, ¿no? En este sentido, eh, ¿cuál sería tu posición ante el papel que juegan las, uh, las instituciones, las agencias en esta preservación de la memoria, ¿no? Para la construcción de historias presentes, futuras, ¿no? Nos hemos dedicado a rescatar lo más importante de los estudios fotográficos, lo más importante de los archivos de periódicos, pero cada día surgen nuevos archivos determinados por el uso, seguramente, ¿no? De la fotografía o de la imagen. Pero actualmente tú has emprendido dos líneas, los fotógrafos minuteros y los álbumes familiares. Y eso es una cuestión de documentación de memoria cotidiana. ¿Cómo ha sido esa experiencia? A ver, yo creo que se me ocurre, podríamos estar hablando en realidad muchos días acá, pero porque, a ver, siento que como son 15 años que en realidad en la historia es como nada, una especie de suspiro en la historia, pero sí creo que en estos últimos, yo diría incluso un poco más, hasta 25 y 30 años, que 25 es más o menos cuando se creó el archivo fotográfico, han pasado muchas cosas que también han cambiado la perspectiva de la disciplina de la conservación eh, y de muchas disciplinas. Creo que cuando nosotros nos formamos, teníamos como una visión, y esto no quiero generalizar, porque esto era un poco en Chile, eh, era tan desconocido el tema de la conservación, éramos tan pocos que igual era una disciplina muy endogámica, así como muy centro, muy en el laboratorio, con el delantal y todos los que hacían
investigación eran casi un poco como enemigos de, no sé, los curadores nunca les gustaron ponerle caja a los libros y nosotros lo único que queríamos era ponerle cajas de lino porque encontrábamos que eran hermosas las cajas. Como que ahí yo de hecho tuve una experiencia en Estados Unidos en el año 2000, donde visité la misma biblioteca, o sea, el mismo fondo de libros, en la mañana con el curador y en la tarde con la conservadora. Y eran como dos lugares diferentes, porque ellos lo veían de una forma tan diferente. A mí se me quedó muy grabado porque el curador hacía así y como que tocaba los volúmenes y decía, esta es la biblioteca más importante del mundo. Miren esos lomos. Y después con la conservadora decía, hemos logrado poner todos estos libros en cajas y esto nos ha costado muchas peleas. Esa discusión a mí me marcó mucho es hasta qué punto los conservadores a veces estamos como en una especie de oposición con el mundo como de los que quieren hacer el conocimiento con las colecciones. Y yo creo que hemos ido como también encontrando. Eh, por poner un ejemplo que tiene que ver con lo que me preguntabas, los álbumes. Acá en Chile, eh, no en la biblioteca, que es una colección posterior, pero en otras instituciones se separaban los álbumes de las fotos. Y hoy día yo lo digo y como que me cuesta decirlo, pero en el fondo los álbumes eran considerados materiales de baja calidad, ácido, entonces, claro, se documentaba que este álbum estaba con esta foto, con un cierto orden, pero finalmente una vez que tú desarmas ese conjunto, pierde el valor. Hoy día yo lo considero así por lo menos. Incluso hasta los álbumes estos como magnéticos, que son un horror, porque tienen PVC y todo, hoy día en muchas partes ya no se desarman. Yo ya, ese tipo de prácticas siento que hoy día tienen mucha más reflexión, más profunda. Si es que se llega a desarmar algo, también la documentación es mucho mejor para que nadie se pierda el, el, el contenido original tal cual era. Entonces ahí es importante resguardarlo. Y, y también mencionaba esto de esperar, porque siempre puede aparecer alguien que esté con este mismo problema y que lo desarrolló de una forma distinta. Aquí, por ejemplo, mencionar un sistema que creo que desarrollaste tú mismo, Fernando, lo vi en tu Facebook y de hecho me pareció fantástico para mantener, por ejemplo, un conjunto de placas junto con su caja. Y nosotros lo replicamos acá, se hicieron algunas adaptaciones, pero me parece que también ahí las herramientas digitales en términos de la comunicación disciplinar nuestra ha sido muy buena. O sea, antes para comunicarme con Fernando uno mandaba un mail, mail va, mail vienen, pero hoy día yo sé lo que está haciendo Fernando y otros conservadores más o menos en tiempo real por el Facebook, el Instagram. Y uno, creo que la comunidad de conservación y la comunidad de patrimonio fotográfico se ha enriquecido mucho con esa experiencia. Y creo que la conservación sí puede dar soluciones que preserven también esos contenidos, pero hay que pensar mucho más, como que yo creo que cada vez nos alejamos más de estas soluciones como más estandarizadas para todo, aunque el estándar siempre ayuda por temas económicos, temas de sustentabilidad, de espacio, pero no todo puede ser archivado de la misma forma. Exactamente. Pues yo quiero retomar en este sentido esta cuestión que tú marcaste hace un rato de tu tesis sobre políticas de colecciones. Yo creo que efectivamente hace 30 años nosotros no teníamos ese espacio dentro de las agencias de la memoria, ¿sí? Sino que fuimos como conquistándolos, ¿no? Fuimos incorporándonos a través de muchos instrumentos, ¿no?
decir, crear los departamentos, contratar a un conservador, hacer un seminario, que viniera alguien, o ir, ¿no?, a seminarios en el extranjero. Pero todo creo que queda o debe quedar plasmado en una política documental para estos archivos. Yo me acuerdo muy bien en el MARC 21, dice MARC para materiales libro y MARC para materiales no libro. Nosotros nunca hemos dicho materiales no foto o materiales no audiovisuales, ¿no? Si estas como colecciones especiales o raras, por el volumen que ya tienen o que estamos recibiendo en las agencias de la memoria, en los archivos, los museos, en las bibliotecas, pues ya no son raros, ¿no?, sino ya son totalmente cotidianos, llegan en grandes volúmenes. Tú seguramente has de recordar cuando tratábamos de crear las colecciones de discos en las bibliotecas, de viniles, ¿no? No, pues nos veían con unos ojos cuando decíamos, queremos comprar una colección, la voz de Neruda, la voz de Gabriela Mistral, de Rosario Castellanos, de León Felipe. Pues sí, porque había que abrir el espectro de los soportes de la memoria, ¿no? Y pues claro que pues, no sabíamos que los bibliotecarios, pues yo me acuerdo que, como todos nosotros de esa generación, antes de las computadoras, teníamos un fichero que era autor, título y materia. Y era digital, ¿verdad? Porque íbamos ahí. Bueno, ahora tenemos pues una unidad documental compuesta y puede estar compuesta por fotos, libros, videos, guiones, libretos, novelas, con el mismo título, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el caso de Los Miserables, ¿no? De Los Miserables tenemos de todo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la última pregunta. Se afirma que nadie puede gestionar lo que no puede medir. ¿Conocemos actualmente el alcance del patrimonio fotográfico en el contexto actual de las plataformas híbridas, analógicas, digitales? Ese es un reto. Ese es algo que tenemos que seguir investigando. Es algo que tenemos que abordar de manera multidisciplinaria. ¿Qué opinas? Opino que sí, que por supuesto, sobre todo desde una institución de memoria, uno se hace cada día más evidente que la memoria se hace día a día, ¿no? No hay nada menos importante. Yo creo que en las bibliotecas nacionales, gran parte de ellas, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos el depósito legal, ¿no? Que es una herramienta que nos da como una espalda. Yo siempre digo, puede pasar cualquier cosa acá, pero aquí todos los días llegan libros, se catalogan libros, se prestan libros. Y eso es gracias a que el depósito legal nos ha permitido desde una política de Estado que está basada en una ley, a que lleguen las cosas. Hay países que tienen legislaciones más robustas al respecto, pero bueno, nosotros justamente en nuestra ley de depósitos legales de 1925, y la última modificación fue el 2013 y se incluyó lo digital. Yo creo que ahí para nosotros fue una puerta muy interesante de poder abrirse
Porque, claro, cuando uno habla de patrimonio documental numérico, ahí, dependiendo de la disciplina con que uno lo vea, uno puede decir, estoy guardando bits, ¿no? De información y que en algunos casos se manifiestan como texto, otros casos se manifiestan como imagen o como sonido. Y además producimos, porque nosotros estamos digitalizando nuestras colecciones. A mí me parece que eh, dos cosas. Yo creo que todo este nuevo escenario y además ahora con este como gran inteligencia artificial, es como, es como un fantasma que nos empieza como a perseguir. Creo que necesitamos más que nunca como profundizar en los conocimientos. Como uno tiene ya mucha información en el cuerpo y en la cabeza, yo creo que ahí es la hora de ampliar los equipos para gente que vea los problemas de otra forma, porque yo creo que la lógica de lo digital tiene otra forma y otras complejidades que es necesario que las tomemos en cuenta. Y para mí igual, y yo creo, estoy súper convencida ahora que estoy en este sillón, es que es un trabajo político. Es un trabajo político porque los recursos que requerimos son mucho más, o sea, ya es mucho más allá de este edificio, mucho más allá de... Y requiere también establecer como lógicas de trabajo con los productores, por ejemplo, los productores de cine, los productores de radio, los productores. Para nosotros, como las personas que crean el conocimiento tienen que entender que ese conocimiento lo debemos resguardar acá y lo debemos preservar y hacer accesible en el futuro. Y para eso yo creo que ahí es importante que nuestras instituciones sean lo suficientemente estratégicas de estar en las conversaciones, porque aquí, por ejemplo, nosotros ahora estamos tratando de tener una reunión con el ministerio que ve el tema de País Digital. Y País Digital tiene que conversar con nosotros, pero muchas veces la biblioteca se ve por una cosa tradicional y a lo mejor no tan buena, es como una institución más estacionaria, más tradicional y que se mueve poco. Todos dicen, ah, es elefante blanco. Yo diría que dentro de las instituciones del Estado, esta es una de las más modernas. O sea, nosotros lo que dices tú, los catálogos, o sea, donde se generan las estrategias de acceso a la información es desde la biblioteca, muchas veces. O sea, los bibliotecarios igual son personas que, por esa misma lógica que yo decía que hablan con números, para ellos es más fácil todo el tema de la interoperabilidad, de los metadatos. Entonces, ahora, lo que sí me parece muy relevante es tratar todo también con una perspectiva de la importancia cultural y social. O sea, si nosotros lo cultural no lo transformamos en un bien social, estamos muertos. Y lo digo cuando pasaste a hablar de cómo se han ido integrando los nuevos soportes acá. Nosotros tenemos acá una cinta original del último discurso de Allende, que justo hace 50 años murió acá. Entonces tú ves eso y hoy día lo están escuchando miles de personas y están recordando este momento y se emocionan. Que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán la grande Sí, yo creo que es por donde pase don Benito un papel, para construir un doble una nación papel, mejor. el ¡Viva que Chile! un ¡Viva el repositorio, pueblo! una agencia de ¡Viva la los memoria trabajadores! con una biblioteca nacional tiene en dos cuestiones. Exteriorizarse como una institución que no solamente incide en la industria cultural, sino también incide al exteriorizar lo que tiene, como dentro de sus actividades, de mostrarle los elementos de memoria y de identidad, ¿no? Es decir, si tú al momento en que dices el último discurso, el aviso de Allende por la radio,
donde dice, estamos en un golpe, denuncia a los generales rastreros, etcétera, ¿no? Bueno, si en mi generación eso tuvo, como tú dices, un impacto social, la memoria oral, imagínate ahora, pues tus hijos, los jóvenes de 15, 20 años, revisitan este discurso, esta memoria oral, en el momento en que se exterioriza. Es decir, tú guardas un álbum porque quieres conservar tu línea de identificación, de filiación, ¿no? Pero en el momento en que lo muestras, no solamente exteriorizas tu línea de identidad, te exteriorizas tú misma en tu contexto, en tu un álbum es una interpretación de vida, ¿no? Entonces, ahí te quería responder algo que no te respondí hace un rato atrás. Perdona ahí el minuto de emoción, pero cuando me preguntaste sobre el trabajo que hicimos con los minuteros, porque ahí nosotros, cuando uno ya va conociendo las colecciones y llega a esta colección, la empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que esa colección en particular tenía una potencia de comunicación con el mundo popular extenso, muy grande. Y se empezó la investigación, bueno, contar que la colección no solamente tiene fotografías, sino que tiene telones pintados, tiene caballos de madera con cuero, tiene cámaras, que cada cámara es como también como un álbum fotográfico, y digamos, los accesorios que se utilizaban en las calles, no solamente de Chile, de Latinoamérica. Entonces se inició este proceso, se subieron todas las fotografías a la web y, y, y nosotros estábamos seguros que esa colección iba a tener una comunicación muy poderosa con un público muy amplio, porque no hay chileno, más o menos de mi edad, incluso hasta ahora, que no tenga pegada en su álbum fotográfico una foto de una plaza, la salida de la iglesia o en una fiesta religiosa, de ese tipo de fotografía. También mirando el trabajo de Rubens Fernández en Brasil, que también es un libro al respecto, dijimos, ya, hagamos un libro. Claro, uno cuando hace una cosa, somos pocos, deja de hacer otra. Entonces, ahí cuando vuelvo como al tema de las decisiones y las prioridades. En ese momento fue una prioridad para nuestro equipo esa colección, a pesar de que siempre tenemos mucho, mucho trabajo, porque vimos en eso como un mecanismo de visibilización y además de una comunicación de un tipo de patrimonio que apuntaba también al álbum fotográfico, a la memoria mínima, que se llama la historia mínima o la historia de las personas. Y claramente al investigar, ahí trabajamos un grupo, yo debo decir, no me considero investigador, pero sí estuvimos en la edición de como 3 años juntándonos. Uno iba recobrando, digamos, capas y capas de información de esta colección, y que fue maravilloso. O sea, el libro realmente pone en valor, digamos, esta colección, pone en valor además a los fotógrafos que son finalmente nuestros autores, ¿no? Que también el tema de la autoría es algo que muchas veces no es complejo en fotografía, es tener acceso a todos los autores de todas las obras, y entonces ahí se hizo un catastro de personas, de autores que realizaban estas prácticas. Eso fue algo que gustó mucho, digamos, en el mundo de los historiadores, que estuviera esta lista con nombre y apellido, donde trabajaban. Bueno, y fue un trabajo bien interesante, porque también trae era una colección muy transversal. Y luego de eso nos enfocamos en los álbumes fotográficos,
por un poco lo que comentaba antes, viendo que hay algunas prácticas que son muy extrañas, como esto de separar las fotos de los álbumes. También cuando nosotros empezamos, y ahí esto en lo personal, digamos, nosotros, cuando estábamos recién acá en el archivo fotográfico con Roberto, decíamos, ya, ¿cuánto catalogamos? Decíamos, bueno, el álbum es un álbum, pero tiene 300 fotos. Entonces, cuando hacíamos los informes, decíamos 300 fotografías. Y ya desde esa cosa, y cuando las digitalizábamos una a una dentro del álbum. Y pasábamos el álbum como siempre como por encima del álbum o por el lado del álbum, sin mirarlo. Entonces, hace como 4 años atrás, hicimos un catastro de álbumes, tratando de cruzar la información de los álbumes que teníamos con sus tipos de estructura, con bibliografía de la época, especialmente con los catálogos de venta de materiales fotográficos. Y ahí uno empieza a entender que igual el álbum es como todo un universo por descubrir, los nombres que tenía, las tipologías de materiales, y además después de todo eso, el relato que se arma en cada álbum, las intervenciones posteriores. Es como una tipología cultural que tiene muchísimas aristas. Entonces, hicimos eso y también levantamos un vocabulario disciplinar, digamos, para, por ejemplo, cuando uno tiene un álbum y decir, ya, ¿cuál es esta estructura? Es tipo el libro. Y ahí menciono la importancia que tuvo también para nosotros Ángel Fuentes, que vino el año 2001 a hacer un taller de álbumes y nos abrió este como espacio de preguntas. O sea, ya los álbumes son algo que tiene su propio desarrollo. Y él dijo, el álbum es otro modo fotográfico. Y ahí eso se quedó como clavado en nuestra memoria. Y creo que todo ese trabajo que vino después, que todavía un poco estamos desarrollando, tiene que ver con esa concepción, con la necesidad de conocer este otro modo fotográfico. Pues sí, yo creo que el archivo fotográfico y en general el archivo de las imágenes son archivos que se han convertido en agentes de conexión y de correlación hacia adentro del archivo, como tú acabas de explicar, abordaje para su interpretación y análisis, pero también es ese objeto fotográfico que independientemente de que sea una unidad documental compuesta, al no estar dentro del ámbito del archivo, sino del ámbito que lo genera, ¿no?, se convierte en un objeto integral y que en el momento en el que llega, en un segundo momento en que llega al archivo, empieza a multiplicar esa correlación. Sí. Y creo que eso es asomarse al exterior, ¿no? El objeto se asoma al exterior, el archivo se asoma al objeto. Entonces hay esa como actividad de conexiones, ¿no? De conexiones, de correlaciones que forman un entretejido. Yo creo que eso es algo que los archivos tienen como una misión muy presente para conservar el futuro, ¿no? Conservar la memoria del presente. Cuando tú decías el minutero, pues sí, ese es un minuto de memoria al minuto. Sí, en el que tú estás parado frente al minutero en una plaza pública, en un espacio público. Es un referente de lugar, de espacialidad y además da fe de tu visita, tu presencia ahí, ¿no? Entonces como que en el minuto te plasman que tienes memoria al minuto. Claro, y además la fotografía minutera también devela algo que es muy humano, que es como esta
esta pulsión del ser humano de registrar, de dejar una huella. Hay un documental que se llama La ciudad de los fotógrafos, donde habla Ana González, que fue una mujer que trabajó muchos años, su familia detenida desaparecida, y ella cuenta en un breve espacio del documental, dice, bueno, un día en mi casa no había nada para comer, yo tenía unos pocos pesos, y viene el fotógrafo, que era el fotógrafo ambulante, y me ofrece sacarnos una foto. Y yo ese día decidí que mi familia tenía que sacarse una foto. Y esa foto es la única que ella tiene con su familia. Entonces cuando tú ves eso, como que te desarma completamente. Dices, bueno, creo que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y después, como tú dices, las correlaciones, todo el tema álbum familiar, después tú tienes su correlación con lo audiovisual en las películas de 8 milímetros. Cuando uno además se da cuenta de todo lo que había detrás de tomar 3 minutos de película y que después la mandaban a Panamá. Aquí en Chile, la gente que hacía cine casero se compraba las películas que no eran baratas, después hacía la filmación y después ponía todo en un sobre y lo mandaba a Panamá a revelar y después venía. Entonces todas esas temporalidades muy locas, y ahora uno, no sé, antes de comerse un sándwich le saca una foto y se la manda a un amigo y es todo tan rápido. Entonces cuando uno transmite ¿cómo eran estos registros, ¿no? De la memoria y de todo lo que, de todo el tiempo que la gente se tomaba y de los recursos que tomaba para hacer 1 minuto o 2 minutos de una celebración o de un momento que se consideraba importante, es muy fascinante, y cómo eso hoy día lo podemos transmitir y hacer un puente con las generaciones actuales. Así es. Bueno, pues efectivamente hemos llegado al final de nuestra entrevista. Te agradecemos mucho. El destino no se compra, se vive. Entonces hemos ido calendarizando tu entrevista, y ahora en este día tan conmemorativo para los chilenos, tan importante y significativo, pues hemos hecho la grabación, hemos vivido la grabación en aras de la demarcación del destino. Muchísimas gracias, Soledad, y buenas tardes.